Bendecidos, bendecidos con toda clase de bendición. ¿Cómo están mis hermanos? Tanto tiempo en este programa Staff de la Gracia, hacia aquí. Estamos nuevo día, lunes, sí, siempre estamos los miércoles, pero bueno, hemos cambiado la fecha, sí, hemos cambiado el día para poder estar obviamente junto al pastor Sergio y bueno, estar aquí en Staff compartiendo la palabra con ustedes. Quien te habla, el predicador Javier Tosto, desde Buenos Aires, ¿sí? Desde Argentina. Acá ya son las 8 de la noche, hemos tenido inconvenientes, siempre tenemos inconvenientes a la hora de empezar, pero bueno, no es un problema. Lo importante es que podemos compartir el mensaje, podemos compartir la enseñanza que queremos transmitirles, así que bienvenidos a todos los que se van conectando. Este es el programa Staff de la Gracia junto a pastores, ministros, competentes del Evangelio de la Gracia, ¿sí? Pero bueno, no estoy solo, aquí estamos también con nuestros pastores amigos, así que lo vamos a ir presentando. Pastor Leonardo, ahí si me estás escuchando, puedas saludar a la audiencia. Leonardo, ahí si me estás escuchando. ¿Cómo están mis amados? Gracias y paz, saludos desde Puerto La Cruz, Venezuela. Y bueno, sí, hemos tenido un poquito de inconvenientes técnicos. Estamos publicando desde el perfil y bueno, hemos tenido problemas con la luz, pero ya hemos ido solventando la situación poco a poco y que sea para la gloria del Señor. Todo lo que se hace con amor, con pasión, siempre tiene un resultado y tiene una connotación más allá de las vicisitudes y las circunstancias que podamos estar presentando cada uno en nuestra vida. Para mí es un placer y un honor poder compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, Pastor Javier, Pastor Sergio, seguimos adelante mientras yo pueda compartir con los hermanos para que puedan conectarse y puedan escuchar este mensaje que vamos a estar compartiendo, cada uno con opiniones diferentes, pero basado en ese amor, en el mensaje cristocéntrico que es la que nos lleva a caminar confiadamente en el trono de la gracia. Pastor Javier. Así es, pastor, así es. Lo bueno es que podemos estar aquí compartiendo el mensaje, así que bueno, aquí estamos, ¿sí? Una vez más. Pastor Sergio, ¿cómo estás? Bendecido. Excelente, pastor. Me da gusto nuevamente saludarles y estar acá con ustedes. Es un privilegio, pastor Javier. Soy Leonardo, un privilegio poder compartir con ustedes, ser edificado y ser también de edificación a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios y a la humanidad que necesita realmente entender acerca del Cristo eterno. Entonces, pues, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y bienvenidos todos. Bienvenido a nuestra audiencia, bienvenido a cada persona que nos da las diferentes páginas de los diferentes países, ciudades y poblaciones. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y esperamos que sea edificación y comparta el video. Creemos que es una edificación para sus vidas. Bien, bien. Bueno, Pastor Leonardo, no sé si a mí solo o Pastor Sergio, por favor, pero no me permite compartirlo, ¿sí? No sé si te pasó, Pastor Sergio. Lo estoy poniendo para compartir, pero no me lo permite. Sí, pudimos compartir. Sí, a mí no me está dejando, bueno, no importa. Luego después quedará, ¿qué vamos a hacer? Bien. Bueno, vamos a seguir, sí, con este tema. Vamos a intentar de nuevo, a ver. No se pudo compartir la publicación, me dice. Bien, vamos a seguir con este tema de la redención, ¿sí? Que venimos hablando durante estos días, porque es importante entender redención, bien, porque vamos a caminar con la libertad en la que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Así que esto es importante. Hoy el tema es libres del poder del pecado, ¿sí? Veníamos hablando de todo este tiempo, cuál es la importancia de la redención, qué significa la palabra redención. Bueno, ahí el otro día estuvieron hablando los pastores un poco sobre la metanoia, ¿no? El miércoles pasado, ¿sí? Estuvieron ahí con la palabra, sobre el tema de la metanoia, ¿no? La renovación del entendimiento, cambiar la forma de pensar.
lo que significa arrepentimiento, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque también debemos cambiar nuestra forma de pensar al respecto de la gracia de Dios, de lo que Cristo ganó para nosotros una vez y para siempre, ¿no? Así que yo quiero comenzar obviamente con un versículo en Gálatas capítulo 3, verso 13, y luego, bueno, vamos a estar desarrollando junto con el pastor Sergio, junto con el pastor Leonardo, ¿sí? Este tema tan importante de lo que es la libertad del poder del pecado, ¿sí? Esto es importante, ¿eh? Hoy en día hay iglesias que todavía creen que están atados bajo el dominio del pecado, pero si estaríamos bajo el dominio del poder del pecado, entonces en vano sería lo que Cristo hizo por nosotros. Y ciertamente les diré algo y me hago cargo de esto, y lo hago cargo también a los pastores que están ahí, así no solo a mí me crucifican, sino que fuimos libres del poder del pecado. Amados, no hay pecado no hay pecados a los que fuimos unidos a Cristo. ¿Sí? Este sacrificio abarcó a todos por medio de la fe, obviamente, por medio del creer, abarcó a todos nosotros, ¿sí? Nos dio libertad, ¿sí? Libertad. Ahora, no quiere decir que estaremos allí haciendo y pecando en cada esquina. No estamos hablando de eso, ¿sí? Porque Pablo incluso remarca y nos enseña que la gracia nos enseña a vivir una vida justa, honesta y piadosa. ¿Sí? Eso es para remarcarlos a todos. Porque enseguida están aquellos que quizás malinterpretan lo que decimos y diciendo, bueno, como son libres del pecado, entonces ahí andan pecando por cada esquina, ¿no? Pero una cosa son las obras, escucha, una cosa son pecados como obras y otra cosa es pecado, separación con Dios, ¿sí? Y Dios no cuenta el pecado de los hombres, sino que Él mira el sacrificio de su Hijo, el sacrificio del unigénito que pasó a ser ahora el primogénito de todos nosotros. Esto es lo que Dios le interesa, lo que Dios le interesa. Es esto lo que a Dios le importa. A Dios le importa el sacrificio de su Hijo y que la iglesia entienda de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es un tema medio heavy, sí. ¿Por qué? Porque no en todos lados quizás enseñan estos temas. No en todo lado, quizás algunas personas pasan por alto estos temas por quizás miedo a que la persecución, ¿no? Entre lo que es la persecución religiosa evangélica, ¿no? Dicen, no, bueno, tocamos algunos temas y algunos temas son medios tabú. Pero bueno, este programa es para hablar cosas que son tabú. Estos temas son importantes y acá nosotros lo hacemos importante. Y si lo hablamos es porque creemos de que fuimos libres del poder del pecado. Ahí no estoy diciendo, vuelvo a repetir, que vaya a la esquina y vaya y peque. Sí, no estoy diciendo eso. Pero estamos hablando de la libertad, de lo que es la separación con Dios. Porque recuerde que el pecado es separación con Dios. ¿Sí? El pecado es separación con Dios. Y la palabra de Dios dice que mediante al sacrificio de Cristo nosotros fuimos unidos a Él. O sea que ya no hay separación, sino que hay unión. Pero a medida que vayamos transformando nuestra mente, ¿sí? Renovando nuestro entendimiento sobre este tema, obviamente que las obras, los malos hábitos, donde la gente piensa que eso es pecado, se van a ir cambiando, transformando, ¿sí? Van a ir, a medida que nosotros vamos renovando nuestra mente. Hay hábitos en nuestras vidas que son hábitos naturales, hábitos donde crecimos en esos hábitos. Pero vuelvo a repetir, un hábito, escucha, un hábito o un mal hábito no cambia lo que tú eres. Pero sí lo que tú eres transforma ese mal hábito. Entonces, mira, Gálatas capítulo 3, verso 13, versículo muy conocido, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? ¿Cuál era la maldición de la ley? El pecado. Y la paga del pecado era muerte.
Cristo nos redimió. Hay gente que confunde esto. Gente te dice, bueno, Cristo te redimió solamente de la ley. Pero acá dice, Cristo te redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley era el pecado. ¿Por qué Pablo habla a este grupo de Gálatas que no solamente habían judíos, pero también habían gentiles? Porque lo importante es esto, que Cristo vino a redimirte del poder del pecado. Al gentil lo vino a redimir del poder del pecado, al judío le quita la ley y lo redime del pecado. ¿Sí? Pero Pablo tiene que hablar generalmente, en general. Pablo no puede en un momento decir, bueno, bien, judíos una cosa, gentiles otra. Pablo tiene que hablar de forma universal entre gentiles y judíos en este caso. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que la bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de el Espíritu. Entonces dice, Cristo nos liberó, la palabra redimir quiere decir liberar, ¿sí? Comprar para liberar, comprar a un esclavo para hacerlos libres. Entonces, la humanidad estaba bajo esclavitud, bajo pecado. Pero el sacrificio de Cristo, lo que Cristo vino a hacer, es darnos ahora libertad del poder del pecado para que nosotros estemos unidos a Él. No sé si me voy explicando, no sé si quizás me voy explicando, pero no sé si me van entendiendo, me van siguiendo. Entonces, esto es importante poder entender, que los hijos de Dios, que aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que recibieron a Cristo, fueron libres del poder del pecado, de la maldición por causa de la ley, por no cumplir la ley. ¿Sí? Por no cumplir la ley. ¿Qué ley? Bueno, bien, la ley de Moisés. ¿Qué pasaba anteriormente con los judíos? Al no cumplir la ley de Moisés, caían en pecado, ¿sí? Eran separados de Dios, tenían muerte, ¿sí? Tenían muerte. Pero los gentiles, en este caso, que no tenían ley, porque la ley no fue para el gentil, la ley fue para el judío, creían que podían cumplir tales requisitos, tales leyes, ¿para qué? Para agradar al Padre y obtener, obviamente, salvación, y que Dios los perdone, obviamente, del pecado. Pero en este caso es todo al revés, o sea, Cristo redime, ¿sí? Redime o libera a todas las naciones, por medio de la fe, obviamente, creyendo, para hacerlos libres del poder del pecado, entonces unificar por medio de la fe a los hijos de Dios y hacerlos uno con Él. No sé si me explico, Pastor Sergio. Excelente, estimado amigo y Pastor Javier. Excelente, excelente. Porque esto es importante poder entender, ¿no? Porque a veces vemos que, a mí me pasó uno de estos tiempos de ir a predicar en una iglesia, ¿no? Y hablar del perdón de pecados, ¿no? Del perdón de pecados. Y lo que yo estaba hablando era redención, prácticamente. Era la redención de Cristo, lo de que Cristo nos redimió. Y muchas personas, al final de la reunión, cuando uno pasa, quizás para ser ministrado, uno que ore, yo quizás di el mensaje más universal, pero dije, bueno, aquellas personas que de repente nunca escucharon, que son nuevos, y quieren pasar al frente, quieren que oramos, no hay drama. Y pasaron muchas personas que ya hacía muchos años que congregaban, que estaban sirviendo. Y me pareció un poco, dije, wow, ¿qué pasó acá? Y eran personas que se sentían condenadas,
que no entendían que eran libres del poder del pecado. Y esto lo vemos, personas que están sirviendo, que están edificando, que están ministrando, pero todavía no entienden que fueron redimidos del poder del pecado, que Cristo los liberó. Y quizás se autocondenan obviamente por esos malos hábitos que no definen tu vida, no definen tu posición, y se autocondenan, ¿no? Se autocondenan. Y cuando escucharon esta palabra, personas dijeron, me he sentido condenado durante mucho tiempo. O pasan al frente y te dicen, estoy en pecado, ¿no? Estoy en pecado, estoy separado con Dios, Dios ya no me habla, Dios ya no me escucha, Dios me ha dado la espalda. Y esta es una mala interpretación que se ha inculcado dentro de lo que es la iglesia y que no deja y no permite que los hermanos puedan entender que fueron libres de un yugo, que fueron libres de un poder que antes sí tenía autoridad, pero que Cristo lo finalizó. ¿Verdad? Pastor Sergio, ahí nos puedes acompañar. Muy bien. Pues cuando hablamos de... Es importante, usted mencionó, por ejemplo, ahorita Gálatas 3:13. Por ahí saludamos a los que ya están ahí conectados. A nuestro amigo estimado Ricardo Morfín, por ahí que está conectado. A Andy Zurita y otros más por ahí que no alcanzo a ver. Muy bien, pues cuando hablamos de redención, usted citó acertadamente Gálatas 3:13 y dice, Cristo nos redimió de la... Vamos a leer Gálatas 3:13, por favor, ahí, muy importante poder leerlo para llegar al pleno conocimiento de lo que quiere decir el autor a los Gálatas, ¿no? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en madero. Ok, entonces, para que en Cristo Jesús la bendición deberán alcanzarse los gentiles. Ok, entonces, importante entender que cuando habla de redención, yo he escuchado a ciertos grupos por ahí que entienden que cuando habla que Cristo redimió de la maldición de la ley, está y se refiere específicamente a los judíos, porque los judíos están bajo la ley. Sin embargo, cuando hablamos de redención, específicamente, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, entendiendo que la carta a los Gálatas no fue escrita para un pueblo judío, sino fue para los gentiles que vivían en las regiones de Galacia, aunque entendamos esto, que siempre, en todas esas regiones siempre había judíos, ¿no? Aunque la carta no fue específica para judíos, sino fue para gentiles de Galacia. Tan es así que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en su contexto habla de que pues que se cuidaran de los falsos hermanos, los mutiladores del cuerpo y todo lo demás que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Sin embargo, cuando vamos a Gálatas, en el capítulo 4, nuevamente Pablo cita la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 3 y 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Entonces, le digo, yo he escuchado a personas que agarran carta a los Gálatas y dicen, mira, ahí dice que redimió nada más a los que vivían bajo la ley, lo cual es un concepto incorrecto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere Pablo explicar a los Gálatas? Principalmente que el problema de Galacia era que estaban judaizando a los gentiles que se habían convertido totalmente salvos o justificados por medio de la fe a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no por obras para que nadie se gloríe. Todo eso lo viene tratando el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, de tal manera que cuando hablamos de redención en esos términos, Pablo está explicando específicamente el problema de regresar a la ley a los Gálatas. Por eso cuando cita en 4:4 dice
4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, redimiese a los que están bajo la ley. O sea, Pablo está especificando que si la redención que era para toda la humanidad, porque le explica en Romanos capítulo 3 y en otros textos bíblicos, aplica la redención para toda la humanidad el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5 y todo esto, y esos textos bíblicos. Sin embargo, Pablo tiene que especificar a los gentiles de Galacia, tienes que especificarles que redimió a los que estaban bajo la ley. Sí, fueron redimidos los que están bajo la ley. Por consecuencia, los que están bajo la ley recibieron la redención y el pago completo se efectuó para los de la ley. Y Pablo les hace énfasis a los de la ley. ¿Por qué? Porque la misma redención que sucedió para los gentiles también sucedió para los judíos. Entonces Pablo ahora quería darles a entender de que no había ninguna necesidad de que se regresaran a circuncidarse, a guardar la ley, cuando la misma redención que fue para ellos fue para los de la ley. O sea, lo que está explicando Pablo es específicamente contra los judaizantes. Entonces, si Cristo vino a redimir a los de la ley, ¿qué andan haciendo ustedes que ya fueron redimidos también de la maldición del pecado? O sea, ¿qué andan haciendo ustedes regresando a la ley cuando también Cristo redimió a los de la ley? O sea, los de la ley también fueron redimidos, los que creyeron en Cristo Jesús, recibían esa redención, por consecuencia se ejecutaba en ellos la salvación eterna. Entonces la justificación a través de su sangre. Por eso Pablo tiene que ser muy específico en Gálatas 3 y Gálatas 4. Redimió y dice de la maldición que estaba en la ley. Claro que la maldición estaba especificada más a detalle en la ley. Deuteronomio 28 lo podemos ver. Pero la maldición no entró por la ley. En la ley se especificó, pero no se introdujo la maldición en la ley. Sí, entonces, ahí entonces regresamos que la redención, podemos decir entonces que la redención, o cuando hablamos de redención, obviamente es pago por el rescate de la esclavitud, rescatar a un familiar, liberar a esclavos, recuperar inclusive una propiedad perdida. Todo esto representaba redención, ¿no? Todo esto representaba pagar el precio para liberar a un esclavo y ahora convertirlo en hijo. Todo eso representa redención. Sin embargo, por ahí cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, encontramos esto, miren, para entender un poquito lo que Pablo está especificando en Gálatas 4, porque yo escuchaba personas que dicen, mira, es que ahí dice en Gálatas 4 que vino a redimir a los que estaban bajo la ley, ahí lo dice, sí lo dice, pero le está hablando a gentiles. Entonces, cuando no entendemos el contexto histórico, no entendemos el contexto literario de lo que Pablo viene narrando en la carta, difícilmente entenderíamos el mensaje de Dios que utilizó el Espíritu Santo a Pablo para hablar acerca de la redención, ¿no? Entonces, mire, cuando vamos entonces a Génesis capítulo 3, encontramos que tuvimos que haber sido redimidos de la esclavitud del pecado, porque el pecado, y todos sabemos, que entró bajo el problema del error que cometió Adán, ¿no? El pecado entró por un mundo, entró en el mundo por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres. Eso nos lo dice Romanos capítulo 5, pero vamos a Romanos capítulo 3. Una pregunta que deberíamos hacernos es, si Cristo vino a redimir de la maldición del pecado a los de la ley, entonces, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Estaba o no está en pecado el resto de la humanidad? Bueno, entonces vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado, fíjese lo que dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo. Entonces, ¿quién necesitaba redención? ¿Los judíos o toda la humanidad? O sea, siempre que leamos una carta, por ejemplo, carta Paulina, relacionémonos con otras cartas del apóstol Pablo. Porque si no la relacionamos, entonces entraríamos en errores de mala interpretación escritural. Por eso hay contextos, por eso hay un contexto literario, hay una narrativa, hay un contexto histórico, hay un contexto cultural, etcétera. Entonces Pablo escribe a los Gálatas, Cristo
vino a redimir a los que estaban bajo la ley, les dice a gentiles. Lo que quiere decir que todos estaban bajo pecado, en otra carta de Pablo, es más, en Romanos capítulo 3, miren, vamos a Romanos capítulo 3, un poquito más allá. En Romanos capítulo 3, Pablo nos va a decir esto, mira, hablando de redención, porque estamos hablando de el pago por el precio, ¿no? El precio que se pagó por liberar a la humanidad de la esclavitud. Entonces, miren, en Romanos capítulo 3, en el versículo 23 nuevamente dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa carta a los romanos va escrita a judíos y a gentiles. Por obviedad está hablando de todos, ¿no? Todos pecaron, judíos y gentiles, es decir, todas las naciones, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ahí podemos leer nosotros esa parte de redención en Gálatas, en ese sentido de que Pablo explica en una carta a judíos y gentiles, está explicando que la redención aplica a todos. Y si seguimos leyendo, miren, en el 3.24, Romanos 3.24, ya para cerrar mi participación, Romanos 3.24 dice, siendo justificados, miren, gratuitamente por su gracia, pero mediante la redención, o sea, el pago que se realizó, la redención que es en Cristo Jesús. Mire, redención, habló de redención en Gálatas 4, en Gálatas 3, versículo 13, y ahora habla en Romanos capítulo 3, 24, nuevamente de justificados gratuitamente por su gracia, y luego te dice mediante el pago que se realizó en Cristo Jesús. Por obviedad, la carta a los romanos iba escrita a judíos y a todas las naciones gentiles. Entonces Pablo nuevamente retoma la idea de redención, del pago del precio. ¿Por qué? Porque según Génesis capítulo 3, toda la humanidad, el planeta y todo cayó en maldición por causa del pecado de un hombre. Dios se lo dice a Adán, por tu causa la tierra será maldita. Entra el pecado de la humanidad muere espiritualmente. Y la humanidad estaba en condenación eterna por causa del pecado de un hombre. Por eso, Cristo, cuando viene a pagar el precio, lo hace por toda la humanidad, no solamente para un pueblo judío. Y obviamente que tiene toda una explicación teológica y contextual, la carta a los Gálatas, para entender que la redención que le habló a gentiles en Gálatas, ahora lo está hablando en Romanos 3.24 a judíos y a gentiles. Lo que quiere decir que la redención es universal, no solamente para judíos. Por eso cuando yo escucho personas diciendo Gálatas 4 dice que vino a redimir a los que están bajo la ley, y ahí lo dice, y ahí lo dice, y ahí lo dice, y todos lo repiten, ¿no? Digo, lo que pasa es que si no se entiende el contexto histórico a quién iba dirigida la carta, siempre vamos a decir con el dedo, ahí dice, pero no vamos a entender por qué lo dice, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, en qué situación estaba cuando se dijo, cuál es el contexto político, cultural, histórico de que estaba viviendo el problema de Galacia, que están literalmente queriendo ser judaizados. O sea, ese es el problema, ese es el contexto histórico. Si entendemos contexto histórico, entendemos por qué dice que vino a redimir a los que están bajo la ley, es decir, vino a redimir a los que están bajo la ley. Entonces, para que ustedes se meten a la ley, gentiles, ¿para qué se meten y se dejan ser judaizados en guardar la ley y circuncidarse? ¿Para qué? Si Cristo vino a redimir a los que están bajo la ley, así como Romanos 3.24 vino a redimirlos a ustedes también. Hasta ahí dejo mi participación. Adelante, no sé si bien, por ahí. Bien. Sí, ahí Chale, como para dar un contexto, ¿no? Porque es así, el problema no era la ley. La ley obviamente mostraba que el hombre, en su naturaleza, no iba a poder cumplirla. ¿Pero por qué? Porque su naturaleza era pecaminosa. Entonces, como decís vos, o sea, Pablo tiene que hablar de forma universal, ¿sí? Porque obviamente la iglesia estaba compuesta entre judíos y también gentiles en la época del primer siglo. Es como decir, bueno, bien, los judíos querían seguir viviendo bajo rudimento o bajo una ley que en realidad había quedado invalidada, ¿sí? Pero no era que porque estaban bajo la ley estaban en pecado, sino que
la ley mostraba lo que es su naturaleza, que ellos estaban separados de Dios desde el Génesis, desde allá, desde Adán, ¿no? Porque el pecado, como dijiste vos, Romano, dice que por causa de Adán, vamos a poner el nombre, ¿no? A esa persona, por causa de uno, ese fue Adán. Entró el pecado, pero no la ley. La ley entró mucho después, en el monte Sinaí, la ley entró mucho después. Pero por eso digo, en el contexto histórico vemos que la causa, el problema en este caso, no era una ley, sino que era el pecado. Quitado el pecado, la ley queda, no queda más vigente. Si ya el pecado se quitó, ¿dónde puede acusar la ley? ¿Sobre quién puede caer la ley? Por eso dice, ¿no? El romano, creo que es 8, ¿quién nos acusará? ¿No? Dice Pablo, ¿no? 8:28, desde ahí, ¿quién condenará? ¿Quién va a condenar? ¿Quién va a acusar? ¿No? ¿Por qué? Porque está diciendo bajo qué, bajo la ley ya no hay condenación. ¿No? El libro de Romanos capítulo 8 te lo va explicando. Yo antes pensaba que era persona contra persona, ¿no? El diablo me acusa, yo decía antes. Pero cuando empecé a leer y a entender este tema, me di cuenta que estaba hablando de la ley. La ley venía a acusarte, pero no porque la ley era mala. Dios no puede, la ley era mandada por Dios, pedida por el hombre, pero era mandada para Dios, de Dios. Pero el hombre, en su naturaleza, no podía cumplirla. Entonces, volver otra vez a vivir bajo la ley, lo que decía Pablo, ¿no? En Galatas. Otra vez quieren vivir, o sea, ¿cómo fueron ustedes justificados? ¿Por obedecer la ley? ¿Por las obras de la ley? ¿O por medio de qué? Del creer. ¿No, Pastor Leonardo? Creo que ahí está el mensaje, ¿no? Porque esto es redención. Esto es redención, libre del poder del pecado. Pastor Leonardo, allá nos vamos a Venezuela, me voy un poquito más arriba, abajo de México. Sí, más al norte de Sudamérica. Acá, si yo los tengo todo arriba, lo que pasa es que sí, yo los tengo todo arriba. Lo que pasa es que, mi pastor, yo creo que para entender el tema de pecado, que para muchos es profundo, hay personas que toman el pecado conductual y no ven el pecado, lo que es el pecado conductual, la desobediencia del hombre. Entonces, vemos dos tipos de pecado, uno que es bíblico, que es la desobediencia del hombre, y de ahí entran todos los males de este mundo, y vemos el pecado que se ha creado el hombre. Se escucha muy despacio, Pastor Leonardo. Se escucha muy bajito. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que no sé ni cuál es el audífono que se escucha más o no. Lo que le estaba comentando. Para poder entender la posición de pecado, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de hijo. Pues si tú no tienes la naturaleza de hijo, siempre vas a ver dos tipos de pecado. Yo una vez estaba viendo cómo la gente, el cristiano común, los líderes, siempre acusan al hombre por el pecado que es conductual, el pecado que se ve, el pecado visible, el pecado que hace todos los días, llámase el alcoholismo, la droga, la prostitución, todo ese tipo de pecado que es visible, y siempre van a meter el dedo en la llaga. Y si, como decía Pastor Javier, si vamos a la palabra, a lo que es bíblico, yo quiero empezar a leer el libro de Isaías 53. Un solo versículo. 53:6. Y esto muchas personas no lo entienden. Y la palabra dice, todos nosotros nos descarriamos. La palabra lo está diciendo, todos nosotros nos descarriamos. ¿Quién se descarrió en el principio? Usted lo acaba de decir, Adán, por desobedecer. Como oveja, cada cual se apartó de su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Algo muy sencillo, reconocer que tenemos que hacer cada uno de nosotros, reconocer que somos pecadores, del pecado original y que nos lleva a las consecuencias de cada una de nuestras acciones, del día a día, del caminar diario, de lo que desde lo que hacemos hasta lo que no hacemos, debemos de reconocer que somos causantes de muchas cosas. Desde esa caída hasta el día de hoy, muchas personas entienden, yo soy libre de pecado, pero siempre van a llegar a tocarte la llaga. El líder, y más que todos son los líderes, pastor, más que todos son las personas que mantienen un liderazgo dentro de las congregaciones, que son los que más señala a las personas que están que tienen algunas circunstancias en la vida. Más el libro de Miqueas 7, versículo 19, el Señor es tan maravilloso, que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras inequidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Isaías tenemos que reconocer que fuimos nosotros que nos descarriamos. Y en Miqueas te está diciendo que Él tiró en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y eso es el resumen de todo lo que habla Pablo en sus cartas. Es un triángulo. Yo le digo que es un triángulo legal comprender esos tres libros. El libro de Gálatas, primero el libro de Romanos. Es la constitución en pocas palabras, es donde se enfoca todo lo que hoy vemos como pecado, lo que no es pecado, qué hacían aquellas personas, entender el contexto histórico de cada situación, porque no era la misma situación que ocurría en Roma, que lo que ocurría en Galacia, ni lo que ocurría en Corintio. Son tres culturas muy distintas y equidistantes de una de otra, pero todo tenía una relación, el pecado. Uno era más visible que el otro, era un pecado legalista, el otro era un pecado carnal y el otro era un pecado que era súper extremo. Entonces las personas hoy en día ven eso como espiritualizan todo. Lleva hasta el punto de que, mi hermano, si usted se le cayó el lápiz, ese lápiz es del mundo, no lo toque porque es pecado y se va a llenar y se va a contaminar. Mi hermano, ve, simple y llanamente hubo una persona que redimió otros pecados. Las personas que están nacidas nuevamente en espíritu, y usted estaba dando una clase ayer y creo que me faltó escuchar un poco más, que tiene que ocurrir una transformación en cada persona. Y esas personas no podemos señalarlas, no podemos seguir enfocadas en lo que va a hacer y lo que no va a hacer, porque cada uno tenemos que razonar nuestras propias decisiones para poder tener un diagnóstico real de nuestras vidas. Es como la persona cuando va al médico. La persona cuando va al médico siempre va por una presunción y siempre sale con un diagnóstico. Y así es como todos nosotros. Nosotros entramos en una presunción. Este hombre está en pecado. Y yo recientemente escuchaba a una persona que decía, no, hijo, simple y llanamente tú no puedes cambiar. Ya te he hecho de todo para que tú cambies. Es que tú no vas a hacer cambiar a la persona. En la que cambia el Espíritu Santo, pero esa persona tiene que reconocer que está en pecado o que cometió pecado o que está destituido de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser redimido, transformado. Y todo es un conjunto. El apóstol Pablo decía que de él surgió una transformación, una metanoia de mente. Cuando a esa transformación de mente ocurre en nuestras vidas, todo empieza a verse distinto, a ver transformado, a veces hacer una transformación de cambio mente y cuerpo y vivir bajo la ley. El pastor Javier decía algo muy importante. Hay que comprender que las consecuencias que cometió Adán caminaron por mucho tiempo sin reconocer que habían cometido pecado. Llega la ley porque ya el Señor estaba cansado, me imagino. Oye, mira, muchachos, están haciendo esto, no lo hagan, vamos a hacer aquello.
cometían asesinato, oye, era legal hacerlo en ese momento, era como agarrar un animal y dejarlo ahí, en pocas palabras. Y llegó el Señor y le puso a Moisés, vamos a hacer esto para que las personas comprendan que están cometiendo, que eso es un error, eso lleva maldición, lleva a cometer, para que vean que están desnudos, para que entienda quién son realmente. Y el hombre seguía haciendo lo mismo. Y está escrito, no recuerdo dónde es que está el pasaje bíblico, pero dice que el hombre siguió haciendo sus inequidades. Y hoy en día todavía sigue haciendo sus inequidades, pero que hay personas como cada uno, cuando reconocemos a Cristo, que es nuestro Señor y suficiente Salvador, es la que nos va a redimir y transformar nuestras vidas. Es la que nos cambia a una nueva naturaleza. Es la que nos lleva a caminar confiadamente en el trono de la gracia. ¿Para qué? Para que la remisión de pecado ya no fluye efecto en nuestras vidas, ya no tiene efecto, porque la cruz del Calvario es la que te hizo suficiente delante del poder de Dios, delante de Él, para que pudiéramos caminar. ¿Y a quién ve? A Cristo. No ve a Leonardo, no ve al pastor Sergio, ve al Cristo que está en cada uno de nosotros. Y si tenemos al Cristo, dice la palabra que ya somos salvos. Y si estamos caminando en santidad, porque lo tenemos a Él. Ya no hay pecado en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo era muy enfático en eso. Señalaba esto para que comprendiera esto. Le decía a Romano, mira, Romano, vamos a hacer esto, y a la gente de Gálatas le decía, mira, mis hermanos, están haciendo todo lo malo. Y a los de Corinto le decía, oye, están en la carne. Nacieron en espíritu, ahora vuelven a la carne. Y así, en pocas palabras, así está el hombre hoy en día. Muchas personas señalan, pero señalan desde el punto de vista del pecado, no como Pablo, para transformar, sino para sumergir a las personas a la culpabilidad, sumergir a la persona a la condición de sucio. Conoció un pastor que le dijo a una de sus congregantes que estaba sucia, que ella, en pocas palabras, porque se había enamorado de otra persona, y le dijo que ella estaba en fornicación, en adulterio, y como la veía el Señor era sucia, cochina, asquerosa, en pocas palabras. Oye, y eso lleva a las personas a tomar paradigmas y a tomar decisiones. Yo no quiero estar ahí. Y después empieza el señalamiento, esa persona está en pecado, y empieza a caminar, a buscar, a señalar, y los hermanos empiezan a señalarle los pecados, y por eso es que hoy vemos muchas personas que dicen estar redimido de pecado, pero el mismo congregante o los que están dentro de la congregación lo lleva a recordar el pecado. Actúan como ese ayo que siempre está en la iglesia, solamente que las personas tienen que cambiar su mente y andar desde la posición de hijo, para recordar que ya estamos libres de pecado y que debemos de caminar confiadamente en el trono de la gracia. Pastor Javier. Disculpen, lo tenía justo a Noah acá atrás, me estaba haciendo un poco de lío, me tiró el celular, todo. Disculpen. Sí, es como que a veces pasa eso, ¿no? Por la mala interpretación, el mal entendimiento sobre el tema, no deja ver un poco más allá, ¿no? Entonces todo lo enfocan, yo siempre le digo, los malos hábitos, ¿sí? Malos hábitos. Hábitos que, obviamente, que cada día, a medida que vamos renovando nuestra manera de pensar, vamos transformándolos, cambiándolos, ¿verdad? Lo vamos cambiando, ¿sí? En Romanos capítulo 3, ahí justo quería seguir un poquito más de lo que el pastor Sergio decía, ¿sí? No sé si me escuchan bien. Dice así, desde el 28 hasta el 31, ¿sí? Desde el 28 al 31. Transformándolo, cambiándolo, ¿verdad? Se lo llevaron para atrás, Noah. Me está haciendo lío, disculpen. Dice así, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Pablo empieza a ser rotundo, obviamente. Concluimos, pues, que el hombre
es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Acá está hablando y mencionando a los que son judíos y los que son gentiles, ¿sí? A donde había un pacto mosaico judío, pero también a los que no tenían un pacto mosaico, ¿sí? Acá entramos todos. Entonces dice, versículo 31, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, Pablo está diciendo, la ley no es mala. Está diciendo, Pablo no es mala, Pablo no es malo, digo. La ley no es mala. Sí, la ley es buena porque es justa, porque es recta, porque es santa, porque es enviada de Dios. ¿Sí? Él lo está diciendo, yo no estoy diciendo que la ley es mala, pero la ley no quedó válida. Desde el momento que Cristo cumple la ley, desde el momento que Cristo cumple, ¿sí?, la ley por nosotros, entonces ya el hombre no puede ser justificado por las obras, por las obras de la ley. ¿Y qué es lo que decía la ley? Bueno, tenemos los 10 mandamientos, sí, pero son 613 mandamientos que el pueblo estaba obligado, escucha, el pueblo de Israel estaba obligado a cumplirlo todos los días, los 613 mandamientos, no podía fallar en uno. Entonces era imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenía no le permitía poder cumplirlo. Entonces tenía que venir Cristo, en nuestra condición, en nuestra forma, despojándose de todo lo que Él era, en condición, escucha, en condición de hombre. Jesús vino en condición de hombre. Jesús no vino en su divinidad. Escucha esto, por favor, porque a veces esto también malinterpretamos. Jesús no vino a hacerlo en su divinidad. Él se despojó de su divinidad. Y en nuestra condición como hombre, como el sumo sacerdote, si pagó, presentó su cuerpo como ofrenda, como hacían quizás los sumos sacerdotes antes de él, que presentaban obviamente un cordero por sus pecados, decía, ¿no?, el sumo sacerdote, y por los del pueblo. Jesús presenta, ¿sí?, no por su pecado, porque él no había pecado, ¿sí?, sino que por el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí es donde su redención se hace efectiva para la humanidad. Ahora, malos hábitos no quiere decir ausencia de Dios. Malos hábitos no tiene nada que ver con el pecado, sino desde la falta del entendimiento de que ya no hace falta vivir de esa manera, porque nuestra plenitud, o quien nos completó, es Cristo mediante su obra. Entonces Pablo dice, ¿sí?, por ejemplo, en el versículo 20, si retrocedemos un poquito, dice, ya que por las obras de la ley, ya que si miramos la ley, ya si no queremos reconocer la suficiente obra de Cristo, ya que por las obras ningún ser humano puede o será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo único que daba era hacerte ver que estabas en pecado. La ley lo único que hizo. Ahora, nosotros no tenemos ley, pero sí había pecado en toda la humanidad. Y sin Cristo hay pecado, pero con Cristo el pecado no se enseñorea más de nadie, tanto de los judíos como de los gentiles. O sea, el pecado no se puede enseñorear, porque Él, vuelvo a repetir, Él es el cumplimiento
de esa ley. Él es el cumplimiento. ¿Y cómo cumplió? Bien, en nuestra condición. En nuestra condición. Siendo Él el sumo sacerdote en esta tierra, ¿sí? Se presentó Él como ofrenda. Él mismo se presentó como ofrenda. Él fue el Cordero. Él fue el Cordero. Él fue puesto en el propiciatorio. Él fue consumido. Él pagó el precio por toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, ¿sí? Aparte de la ley, por favor, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Y qué justicia? Mi condición. O sea, la justicia de ahora que es Cristo, pero ahora dando a mí una nueva condición, una nueva posición, que es ser hijo. Testificada, dice, acá está hablando de Cristo, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Porque ahora sí, porque no hay diferencia. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos bajo la gloria de Dios, como decía recién el pastor Sergio hace unos minutitos, ¿sí? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿sí? Entonces, por las obras de la ley, el hombre jamás iba a poder justificarse. Hoy en día, hoy 2026, aquellas personas que quieran vivir bajo la ley, tampoco van a encontrar justificación por sus obras. De hecho, van a entrar en condenación cuando fallen, cuando vayan a la esquina y se equivoquen, cuando vayan a la esquina y cometan adulterio, fornicación, como decía recién el pastor Leonardo. Van a entrar en condenación. Se autocondenan. No es que porque Dios los condene, porque Dios dice, el sacrificio de mi hijo sigue todavía vigente para todos aquellos que creen. Ahora, no es que yo tampoco me tengo que presentar delante de Dios como un vil pecador, como un hombre pecador. ¿Por qué? Porque cometo a veces o tengo malos hábitos que todavía no he podido dejar. Es que todavía tiene que haber una renovación en mi mente. Entender de una vez por todas que eso ya no me complementa. Que eso no me complementa. Hace muy poco tiempo yo hablaba con una persona de que tenía problemas con el tema de la pornografía, por ejemplo. Y él me decía, pastor, yo voy a la iglesia, pastor, yo oro, me oran los pastores, me oran los hermanos, me oran todo el mundo, pero no puedo dejar. Cuando yo le dije a él que él era la justicia de Dios en Cristo y que Dios lo veía perfecto, él no me podía entender lo que yo decía. Y yo le dije, no son tus hábitos. No estoy diciendo que lo tienes que hacer, le digo. No te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Pero vos estás queriendo complementar algo cuando en realidad tú eres completo por el sacrificio de Cristo. Al poco tiempo la persona, el joven comenzó a mirar. Y él me dijo, no me tengo que esforzar para dejar de ver. Directamente, no tengo más la necesidad de hacerlo. No tengo mala necesidad, no despierta en mí ya nada. No me viene incluso ningún pensamiento para poder mirar otra vez pornografía, decía. Entonces, este varón entendió de que por sus obras no iba a cambiar lo que Cristo ya hizo. Porque acá vamos el tema. Acá está el tema principal. Cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado, ahí es cuando Él decidió morir por nosotros. Entonces, no son las obras de nosotros las que nos presenta delante de Dios. Eso es una falta de interpretación que se ha inculcado, que se ha enseñado, que nos han, inculcado en nuestra mente. Eres un hijo de Dios, tienes que ser
santo, 3 veces santo. Eres un hijo de Dios, no puedes equivocarte, no, por favor. Si usted me ve a mí, amado, tengo horrores, no tengo errores. Pero eso no cambia lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por el pastor Leonardo, por el pastor Sergio. Eso no lo va a cambiar. Porque su sangre, siempre digo lo mismo, su sangre sigue estando vigente siempre. Jesús, Dios no me ve a mí como un Javier pecador, Dios me ve un Javier santo, justo, porque lo primero que está ahí en ese propiciatorio santo, como podemos decir, en la cual Cristo mismo fue la ofrenda, fue el Cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero que quita el pecado, no lo pasa por alto, como hacían los corderos presentados por en el viejo Israel, ¿sí? No pasa por alto, sino que quita, dijo, quita el pecado del mundo, refiriéndose a toda la humanidad, no solamente al judío. No era Israel solamente el único pueblo en todo el mundo. Habían personas, naciones de otro mundo. Yo digo siempre lo mismo, aquí en América todavía había gente. Yo no puedo creer de que solamente había gente así en Israel. Aquí en Argentina también había gente, en México había gente. El tema es que todavía no la conocían. Hasta que vino Colón. Hasta que vino Colón y empezó a regalar espejitos de colores. Pero, ¿había gente? Claro que sí. Pero y la redención y el sacrificio fue para toda la humanidad. Pero mira esto, no solamente para los del primer siglo, no solamente para los que fueron los antepasados de Jesucristo, los antepasados, sino que también con la mira, dice, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que en él sea justo y el que justifica a lo que es de la fe. Entonces, podemos ver que no solamente su sangre redimió, o su sacrificio fue el que redimió a los del primer tiempo, sino que a todas las naciones de todos los tiempos. Hoy, ¿cómo podemos ver que hoy, con una persona que no está en Cristo, cuando recibe la abundancia de la gracia, es perdonado? Es porque su sacrificio sigue vigente. Sigue vigente. Una persona que no tiene a Cristo está muerta. Está separada. ¿Por qué? Porque está separada de Dios. Está separada. No conoce a Dios. No conoce. Sí está en pecado esa persona. Pero cuando esa persona cambia o produce, como dijo el pastor Leonardo, una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de enfoque, acepta a Cristo, entiende de que con su fuerza no puede lograr lo que tanto anhela, su sacrificio sigue estando vigente para él. ¿Cómo es perdonado? Porque si no entraríamos en el universalismo, ¿no? Que no hace falta aceptar a Cristo, que no hace falta recibirlo, aceptar esta gracia. Por eso dice que son por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué es justificado el hombre? ¿Por obra de la ley o por la fe? Dice Pablo. Por eso, como decía también en los Corintios, ¿no? Pastor Leonardo, yo estoy haciendo resumiendo, ¿no? Por favor. Y dándole lugar ahí al pastor Sergio para que empiece a afilar el lápiz, ¿no? A sacarle punta al lápiz. Pero decía, ¿no? Ustedes que comenzaron por el Espíritu, ¿no? Le decía a los Corintios, ¿no? Terminan ahora por la carne. Se estaba refiriendo, comenzaron por medio de la fe, creyendo. ¿Cómo puede ser ahora que quieran vivir en un rudimento que quedó totalmente invalidado? Están viviendo en la carne. Sí, obviamente, al vivir en la carne, obviamente sos propenso a vivir esos malos hábitos otra vez. ¿No? Porque ahí cuando se habla de la fornicación, del adulterio, claro, ¿por qué? Porque queriendo hacer con tu propio esfuerzo, estás pisoteando lo que Cristo hizo y no le estás dando lugar a la gracia de Dios. Entonces vos queriendo hacer lo bueno,
no lo puedes hacer. Como dijo Pablo en un momento, querer hacer el bien está en mí, pero el hacerlo ahí no lo puedo hacer, porque obviamente si me apoyo bajo la ley de mi propio esfuerzo, no voy a poder lograr a poder vivir lo que en realidad Dios ganó para mi vida. No sé si me explico. Pastor Sergio. Excelente, mi amigo. Excelente exposición también del pastor Leonardo. La verdad es que muy acertado todo en el sentido de lo que estamos hablando, redención. La verdad es tan importante el tema que a veces no se entiende por una parte del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a leer algunos mensajitos por ahí que dice el maestro Ricardo. Dice: la ley de conocimiento, la ley da conocimiento de que estábamos bajo maldición, y esa maldición viene desde Génesis. Todo cayó en maldición por causa del pecado. La ley da conocimiento de todo el mundo, que todo el mundo estaba bajo maldición. Dice: la ley no da maldición, sino que la ley da conocimiento de que todo el mundo estaba bajo maldición. Así es, o sea, realmente cuando hablamos de estos temas de redención, literalmente estamos entendiendo que es para toda la humanidad, ¿no? Por eso siempre digo yo que para efectos de entender una carta o el mensaje del autor de una carta, siempre debemos entender que es el Espíritu Santo, ¿no? Y que incluso el apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de una carta, decía, cuando la lean en tal ciudad, envíenlo a otro lugar, a la iglesia de tal lugar, para que también sea leída. Lo que quiere decir que en cuestión doctrinal, teológica, de entendimiento acerca de todo lo que viene siendo la estructura fundamental en que debe estar basada la iglesia, siempre Pablo lo escribía en diversas cartas, pero por obviedad, por ejemplo, en la carta de Éfeso habló poco de redención. Sin embargo, Pablo daba por entendido que los temas que él había tratado con una iglesia los trataba con otra iglesia, era igual. O sea, es decir, si Pablo en Efesios habla poco de redención, o nada de redención, significa que Pablo da por entendido que los de Éfeso ya leyeron la carta a los romanos y leyeron la carta a los gálatas, que regularmente fue la primera carta, ¿no? Entonces siempre hay un conjunto de conocimiento acerca de lo que debe entender la iglesia, acerca de lo que Pablo o el Espíritu de Dios inspiró en las cartas paulinas, o lo que Cristo le reveló a Pablo, vaya, en el tercer cielo. Entonces, cuando hablamos una carta acerca de redención en Gálatas y hablamos en Romanos 3 de Gálatas, obviamente estamos entendiendo que es para toda la audiencia de los diferentes lugares donde se escriben otras cartas un poco diferentes, pero las cartas eran para que todo el mundo las entendiera, pues, incluyendo en nuestro tiempo. Entonces, cuando hablamos de redención, para dar un poquito más de profundidad, en este caso, regresando a Romanos capítulo, es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Toda la humanidad estaba bajo pecado? Si toda la humanidad estaba bajo pecado, según Romanos capítulo 3, versículo 9, entonces, ¿quiénes eran sujetos o estaban sujetos a condenación? Y por consecuencia, ¿quiénes necesitaban redención? Por obviedad llegaríamos a la conclusión que Pablo habló en Romanos capítulo 9, inclusive dice que encerró todo bajo pecado con la finalidad de tener misericordia de todos, ¿no? Ahora, Romanos 5:16, vamos a ir a ese texto bíblico. Dice el apóstol Pablo, dice, y con el don, es decir, el don de la salvación, el don de Cristo, el regalo de Cristo, etcétera, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, es decir, el regalo que vino de la justificación y la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Romanos 5:18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino
a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por la transgresión de uno, es decir, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, y asimismo de la manera que la justicia, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, Dios incluye a todos. O sea, por el pecado de un hombre, por la transgresión de un hombre, vino y toda la humanidad fue totalmente condenada. La humanidad estaba condenada a una eternidad sin Dios. Sin embargo, por la misma justicia de Cristo, por lo que Cristo pagó, por lo que Cristo básicamente hizo la compra, es decir, el pago del precio para rescatar a toda la humanidad del pecado, el de la naturaleza pecado, básicamente. Entonces vino literalmente a traer su propia justicia. Es decir, a nosotros no muchas personas hablan de justicia imputada, eso lo crea vino a raíz del calvinismo, ¿no? Pero yo creo en una justicia impartida más que imputada. Es decir, en otras palabras, igualmente, todo creyente es igualmente de justo que Cristo. Por eso la justificación vino a traer la justificación en Cristo Jesús vino a traer una nueva vida. Y esa nueva vida vino literalmente para formar una nueva creación en Cristo Jesús. Así como vimos la condenación, vino a todos los hombres, no solamente a un pueblo judío. Así mismo, por la cuestión del pecado, así mismo la condenación vino a todos, pero por la justicia de Cristo vino la justificación de vida a todos. Entonces, podemos decir que la condena que había para toda la humanidad no solamente venía en la condena a través de una ley. O sea, la ley no necesariamente, sí es cierto que la ley condenaba, ¿no? Sí es cierto en ese sentido, pero condenaba en el sentido de que decía, si tú haces ciertas cosas, pues vendrán las bendiciones y te perseguirán. Si no haces ciertas cosas, entonces te perseguirán las maldiciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, entendemos que la condena acerca del pecado o de la naturaleza del pecado no venía por una ley, sino venía desde el Génesis. Y bueno, en Romanos capítulo 2, vamos a ver un poquito más. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, dice el apóstol Pablo, sin la ley van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, dice que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, no necesariamente la ley causaba o la ley condenaba al ser humano como pecador o injusto, sino también a los que no tienen ley, dice el apóstol Pablo también, que eran condenados por la misma conciencia que les dictaba, por ser muertos espirituales, la propia conciencia les dictaba que estaban sujetos a condenación eterna. No nada más era la ley, sino también era la misma conciencia del ser humano. Por consecuencia, Dios está incluyendo en esa condenación eterna, y la conciencia los hacía conscientes de que por lo que ellos veían, por la misma creación, como dice Romanos capítulo 1, les daba testimonio que había un Dios. Por consecuencia, la misma conciencia los hacía a ellos o los hacía sentir pecadores, así como los que vivían bajo la ley. O sea, los gentiles por su propia conciencia, y los que vivían bajo la ley por la propia ley, de tal manera que no había justo ni a uno, ni los gentiles ni los que vivían bajo la ley. Pero sin embargo, cuando viene la justificación de vida por Cristo Jesús, Él viene literalmente a redimir y a pagar el precio por todos. Por eso derrama su sangre preciosa y costosa, literalmente cortando un nuevo pacto, o un pacto eterno que se ejecutó en la cruz del Calvario. Por eso, ese pacto de la cruz del Calvario literalmente era para dar una legalidad a que los que estaban condenados eternamente ahora pudieran recibir la justificación de vida. Por eso se tuvo que pagar un precio completo de derramamiento de sangre, porque eso es lo que en la antigüedad se estipulaba como un pacto
de lo que se realizaba entre dos personas, o un pacto unilateral que solamente Dios participó entre el Padre y el Hijo. Entonces ahora la redención se hace mediante el pacto. O sea, el pago se tenía que hacer mediante el sacrificio y muerte. Porque si no hay sacrificio y no hay muerte del Cordero de Dios, entonces no hay redención. No puede haber redención independiente al pacto. Por obviedad, si toda la humanidad necesitaba redención, toda la humanidad necesitaba pacto, toda la humanidad necesitaba sacrificio, toda la humanidad necesitaba derramamiento de sangre, toda la humanidad necesitaba muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no muere, tampoco puede resucitar. Es decir, alguien que está muerto necesita resucitar. Entonces, si Cristo muere y resucita, entonces nosotros dice que juntamente nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Y eso aplica a quien cree, a toda la humanidad. En otras palabras, era necesario el derramamiento de sangre, era necesario que se concretara el pacto que en la eternidad ya se había hecho en Cristo Jesús. Porque ahorita personas ya no creen que existe un pacto eterno. Bueno, realmente hay bastante evidencia para entender que existe un pacto eterno. Y aunque no es el tema, ¿no? Aunque no es el tema. Ahora, ¿qué entendieron los padres acerca de la redención? Los padres de la iglesia, cuando hablamos los padres de la iglesia, pues estamos hablando de los primeros, por lo menos 4 o 5 siglos, ¿no? Orígenes de Alejandría dice, hablando de Romanos 2, 14 y 15, dice, el apóstol Pablo no dice que los gentiles cumplan la ley por naturaleza para justificación, sino por acusación. Para Orígenes, la conciencia revela una ley, pero también revela la culpa, que la culpa jamás es presentada como vía de salvación. Es decir, no tenemos que culpar al ser humano para que sea salvo, al contrario, tenemos que hablarle de Cristo, ¿ok? Juan Crisóstomo dice, en su homilía quinta, hablando de Romano, dice, no excusa a los gentiles, sino más bien los convence mostrando que aún sin ley los gentiles han pecado. O sea, cuando se habla de Romanos capítulo 2, para entender que también los gentiles estaban dentro de una condenación eterna. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no está hablando al mundo conocido de entonces, sino está hablando al mundo en general. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, pero si usted va a Juan capítulo 3, en el mismo libro de Juan capítulo 3, versículo, no nada más el 16, y si continúa leyendo en su contexto, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo, es decir, para pagar el rescate. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, hay condenación en el mundo, aún en la actualidad, aunque ya se pagó el precio por esa condenación, pero aún hay condenación en aquellos que no han creído en Jesús. Por eso la importancia de entender redención, la importancia de entender, como decían los padres apostólicos, que no nada más eran los judíos en que se sentían condenados por una ley, o una ley que los condenaba y les decía que no eran justos, ¿ok? Sino también los gentiles, su propia conciencia les condenaba. De tal manera que tanto judíos y gentiles necesitaban la redención eterna. Necesitaban, y todo aquel dice que no cree, bueno, se condena a sí mismo, no es Dios condenándolo, sino se condena a sí mismo. Por consecuencia, para concluir esta parte, en el Juan 3:17, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, los que estaban en condena eterna era toda la humanidad por el pecado y por la naturaleza de pecado que pasó de uno a otro. Toda la humanidad estaba en condena. Por eso Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, literalmente, no podemos decir que solamente los que estaban condenados eran los que vivían bajo la ley, sino los que eran dignos de condena por causa del pecado de un hombre. Pasó así la muerte a todos los hombres,
como dice Romanos capítulo 5. La muerte, es más, para concluir, Romanos 5:14, para concluir, vamos a leer esta parte de Romanos que está interesantísima. Romanos capítulo 5, versículo 12. Para concluir mi participación, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado, dice, fíjese, por el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es como si todos hubiesen pecado en Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró, ¿qué? La muerte. El hombre se separó de Dios, ¿ok? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado, pero en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. ¿Qué significa donde no hay ley no se inculpa el pecado? No significa que antes de la ley no eran condenados o no eran sujetos a condena. No significa que antes de la ley el hombre no se le consideraba pecador. Eso no significa Romanos 5:13. Lo que sí significa Romanos 5:13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, es decir, ley mosaica, porque ese es el tema que está hablando el apóstol Pablo, donde no hay ley mosaica, no se puede inculpar por una ley que sucedió 400 años después, no se puede inculpar a los que vivieron 400 años antes. En otras palabras, Pablo está diciendo, usted no puede aplicarle la ley al que vivió antes de la ley, pues de Moisés. Eso significa Romano, o sea, ¿cómo va a aplicarle la ley? Mira, la ley te dice que si haces esto eres condenado. No puede aplicárselo usted a Abraham, porque vivió antes de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, sí, no existía la ley, no existía. No existía, entonces eso no existe la aplicación retroactiva de una, inclusive en el mundo natural, no existe la aplicabilidad de una ley de manera retroactiva para las personas que vienen antes. O sea, es lo que está diciendo Pablo, no hay retroactividad, señores, pero ¿qué creen? En el versículo 14, sin embargo, sí dice y nos explica que sí hay condena para los que vienen antes de la ley, pero la ley no podía condenarlos, pero sí había condena, y aquí lo vamos a ver, mira, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, ¿estamos de acuerdo? A la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que debe de venir. Versículo 15, pero el don no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, es decir, Jesucristo. Y aquí viene el 16, para explicarle lo que quiero darle a entender en este parte, ¿no? 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, mire, esto está hablando antes de la ley mosaica, el juicio vino para ellos a causa de un solo pecado para condenación, es decir, ellos sí estaban en condenación por el pecado de Adán, no por la ley de Moisés. Es lo que está explicando el apóstol Pablo, pero sí había condenación para ellos. Por consecuencia, toda la humanidad, antes de la ley mosaica, después de la ley mosaica, siempre el hombre estaba condenado por causa del pecado de un hombre llamado Adán. Por consecuencia, toda la humanidad necesitaba, como dicen en inglés, redemption. Todos necesitamos redención. Todos necesitamos que se pague el precio por nosotros. Todos necesitamos derramamiento de sangre. Todos necesitamos pacto. Todos necesitamos muerte del Señor y todos necesitamos la resurrección de Cristo. Hasta ahí la dejo, mis estimados. Wow. Este es el tema, ¿no? Tan controversial, ¿no? Porque uno dice, no, bueno, pero si no había ley, entonces el pecado abundó o el pecado, la gente empezó a morir cuando la ley vino. No, es como lo decíamos recién, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, la gente moría. Lo que pasa es que Pablo sí lo está explicando, o sea, cuando lee el capítulo 5, obviamente que hay un contexto, capítulo 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero cuando llega el 5, Pablo está explicando exactamente que la condenación pasó a todos los hombres, pero, claro, pero por la ley no pueden ser juzgados los que viven antes de la ley, o por obviedad. No podés juzgar, claro, o sea, no se puede, por la ley no se podía juzgar, pero sí por causa del pecado. Pero también existía la ley del pecado y de la muerte. Ese claro. Entró por causa del pecado de Adán. La ley del pecado y la muerte ya estaba antes de la ley mosaica. Por eso eran sujetos que condena y todos necesitaban redención.
Exacto, entonces esto es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo para hacer mención, y ahí después le dejo al pastor Leonardo, en Romanos capítulo 6, estamos leyendo bastante Romanos, pero lo que pasa es que Gálatas y Romanos, para mí van de la mano, ¿no? Yo creo que cuando escribe el apóstol Pablo, o sea, se ve que las problemáticas eran las mismas, ¿no? ¿Cuál era la otra, pastor? Leonardo. Romano Gálatas, ¿y la otra? Corintios. Entonces, Corintios, se ve que Javier. Estaban pasando estos temas. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros que se introducían dentro de la iglesia, de la Grey, hablando ya que el pastor tiró Redemption, yo digo Grey, ¿sí? Yo, mirá, sé menos, ¿sí? Mirá. Pero mira, en el capítulo 6 de Romanos, quiero hablar un poquito, ¿no? Versículo 4, 5, 6, 7, pero dice así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Acá hablo un poquito, quiero mencionar el tema de los hábitos, ¿no? Quiero poder concluir ese tema, porque quizás a veces se malinterpreta lo que puedo llegar a decir. Porque mientras estábamos en la carne, bajo la ley, esto cuando habla de la carne está hablando de la ley, ¿sí? Queriendo presentarse perfectos delante de Dios por medio de ley. Hay no sé quién está con el audio abierto. Dice, mientras estábamos en la carne, ley, por favor, cuando diga carne ahí, ley, ponga arriba ahí, subráyelo, ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿sí? Por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte. ¿Qué pasa? Más cuanto ellos se querían vivir bajo la ley, los malos hábitos eran muy frecuentes. Y se contaba como qué, como obras. ¿Por qué? Porque los malos hábitos, que eran obras, determinaba que el hombre moría, ¿sí? O sea, se separaba de Dios. Y por causa de la separación de Dios venía la muerte, que es muerte espiritual, podemos decir separación con Dios, y por causa de eso muerte física, ¿no? Yo quiero que usted entienda, en esa época, o antes de que Cristo venga, era muy normal que el hombre cuando moría se enfermaba. Cuando se separaba de Dios, cuando caía en pecado, una enfermedad entraba en las personas. Hoy se sigue hablando de eso muchas veces. Cuando vemos que hay personas que de repente escuchamos a pastores o a líderes diciendo la persona está enferma porque pecó, ¿no? Porque pecó. Por ejemplo, lo vemos cuando bajan al de la camilla, ¿no? Sobre el que rompen el techo con los amigos, ¿no? Y uno pregunta, ¿quién ha pecado de este, ¿no? ¿Quién pecó? ¿La madre, el padre? ¿Quién pecó para que él esté en esta situación? Ahí podemos ver que por causa del pecado, por causa de no poder cumplir la ley antes de que Cristo cumpla, el hombre se separaba con Dios, se separaba de Dios, y la muerte natural, física, venía por medio de enfermedades, podemos decir. Pero bueno, eso es un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley y obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, está diciendo Pablo. O sea, lo que él está diciendo esto, ¿la ley era mala? No. Vuelvo a repetir, la ley no era mala. Pero la ley no servía para que el hombre se pueda justificar.
porque en cuanto más quería justificarse, más era propenso a morir, porque más se equivocaba. Pero ahora estamos libres de esa ley, está diciendo Pablo. ¿De la ley quién? ¿De la ley de Moisés? Por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos ahora, dice, en este nuevo régimen, en este nuevo mandato. ¿Cuál es el nuevo mandato? De la ley del Espíritu. La ley del Espíritu no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Ahora, por eso digo esto, la ley, estar en la gracia, ¿te da libertad a pecar? No. ¿Te da libertad a matar? ¿Te va a dar libertad a mentir? ¿Te da libertad a hacer lo que no debes hacer? No. Porque te está diciendo, sí, acá te está diciendo esto, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo al régimen del viejo, de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Pero porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. Lo que más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero lo que voy es, el problema que el hombre tenía era el pecado. La ley lo único que hizo es remarcar, es como que alumbró el estado del hombre. La ley mostró, tú no serás justificado porque no podrás cumplir la ley. Eso es lo que decía la ley. Estoy por encima de todas tus buenas obras. Jamás alcanzarás a cumplir los requisitos que yo pongo en esta ley, porque si no, serás justificado por tus obras y entonces no creerás que necesitas del Salvador. La ley era el ayo que te apuntaba a Cristo, le está diciendo a los judíos. La ley es el ayo, la ley te enfoca que necesitas un Salvador y no serás salvado por ti mismo. La ley estaba por encima. Por eso ahora Pablo dice, no vivimos bajo esa ley, la ley sino que tenemos una nueva ley, la ley del Espíritu, y no la del viejo, la de la letra. Cuando habla de la letra está hablando de los mandamientos. Los mandamientos. Esa ley aceleró incluso la muerte a todos. Por esa ley, Moisés, por ejemplo, no pudo entrar a la tierra prometida. habiendo visto y ser parte de tantos milagros nunca visto para el pueblo de Israel. Por causa de una ley, él no pudo entrar. Por causa de una desobediencia de Israel, ninguno que fueron contemporáneos, salvo Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida y todos murieron ahí, en el desierto. Porque la ley lamentablemente determinó, recayó. Y vos decís, ¿pero qué hizo de malo Moisés? Le pegó a la mamá, le pegó a la mujer, le pegó al burro que estaba ahí, le pegó. No, simplemente desobedeció lo que Dios le había dicho. Que le hable a la roca para que salga agua y golpeó la roca. Mira vos que... No hizo nada malo. No hizo nada más, no le pegó a la madre, no le pegó al hijo, no le pegó al perro, no insultó a la madre, no engañó, no adulteró, no fornicó, no mató a nadie. No hizo nada de las atrocidades que nosotros pensamos de decir de que estás infringiendo la ley. No robó, no le robó el burro al vecino, nada, no codició a la mujer de su prójimo. Simplemente desobedeció lo que Dios le había dicho. Háblale a la roca. Y él golpeó la roca. Cuando golpeó la roca,
la sentencia cayó sobre él y Dios le dijo, no entrarás tú a la tierra prometida. ¿Qué le costaba vivir un poco más? Vivió 120 años, como dice. Mira vos, la ley, cómo era tan justa, tan recta, que aún lo más pequeñito era contado pecado. Pero gloria a Dios de que Cristo murió por todos nosotros. Gloria a Dios que nosotros incluso no vivimos en el tiempo donde la ley estuvo vigente. Gloria a Dios que solamente duró la ley 1533 años según mi punto de vista. Porque para mí la ley caducó cuando Cristo la clavó en la cruz, a los 33 años. Algunos dicen no, que la ley duró hasta que Cristo nació, vino al mundo. Bueno, yo creo que no. La Biblia dice que él clavó el acta de los decretos para los judíos, ¿no? Para los judíos. Gloria a Dios que su sangre nos ha limpiado a todo el mundo del pecado, de esa separación, de esa muerte, donde todos estábamos confinados, donde todos estábamos destituidos, no por ley, sino por causa del pecado original, del pecado, el primer pecado que fue el pecado de Adán. Pastor Leonardo. Excelente, mi pastor. Sí, yo quiero concluir con 3 puntos básicos de lo que hemos estado conversando el día de hoy sobre la redención. ¿Me escucha? Excelente. Y bueno, creo que para entender y dar más profundidad al tema, y hemos tocado tres libros importantes: el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Corintios. Pero no voy a enfocarme en un versículo específico, sino en como yo leo la carta de Pablo, con una mente abierta, con una carta como que va dirigida para el pastor Javier allá en Argentina, que es la Gálatas, el pastor Sergio, que es allá en el Corintio, y vamos acá con Romanos. Un ejemplo. La carta de Romanos, simple y llanamente, el apóstol Pablo está haciendo referencia a un aspecto legal que estaba ocurriendo dentro de ellos. Y es como dije un principio, es la constitución, es la base legal, el fundamento de donde él explica el enfoque de la redención del pecado. Y Pablo explica que el pecado no es una mala acción, sino es la desobediencia del hombre, es el amo legal de todos los males. Y la única forma de romperlo, él está hablando ahí como lo hizo Cristo, de hacerlo de la forma legal. ¿Cómo fue eso? Bueno, en la cruz del Calvario ocurrió lo que se llama la redención, la destitución de todo ese pecado que estaba en el hombre. En la cruz del Calvario fue donde culminó la ley mosaica para el hombre. Pero muchos van a decir, oye, pero hay parte de la Biblia que la tabla de la ley fue grabada en tu corazón. Sí, ciertamente, la palabra lo dice, pero es un fundamento base. ¿Y cuál es? Romanos 6, quiero que lo busquen. Romanos 6, Romanos 6, versos 6 al 7. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién fue? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, si fuimos justificados del pecado por medio del Cordero que es Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿por qué debemos seguir sirviéndole a ese llamado pecado? Si tú eres redimido
y justificado delante de Cristo, tú no puedes justificar con tu propio pensamiento decir que llorando sigue siendo un pecador, porque anularíamos la base legal de que Cristo murió en la cruz. La suficiencia de la cruz no fue suficiente para ti, sino el esfuerzo humano. Y eso era lo que estaba haciendo la gente de Gálatas. El esfuerzo propio. Es algo que todos los días vemos en las congregaciones del día a día. El esfuerzo propio de hacer las cosas, de justificarse, de creerse más sabio que los demás, de creerse suficiente delante de todo, de hacer ritos y rituales para hacer, muchos dicen, mover la mano del Señor, mover, hacer tantas cosas, cuando simple y llanamente es creer que somos santos, es creer que ya esa legalidad del pecado ya no mora en ti. Pablo los confrontaba diciendo que el pecado no se vence con fuerza de voluntad, sino rindiéndose al Espíritu. No es que nos portemos bien para ser libres, sino que nos portamos bien porque ya somos libres. Y podemos buscar Gálatas 5 y lo pueden leer 5:1 y 3:3. Pues que dice que está firme la libertad que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Y continuaba en el 3:3, decía, tan necio soy habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y como le comentaba, la carta de Corintios es la mamá de todas las cosas. La iglesia de Corintios sufría desorden, y ahí viene la interpretación de los velos, que es un tema muy controversial y profundo para muchas cosas, y tiene mucha tela que cortar en el día a día de hoy de los cristianos. Pero vamos a usar la identidad que para vencer la carnalidad del pecado. La iglesia de Corinto sufría desorden siempre y tenía los hábitos de sus viejas costumbres, como toda persona que es redimida tiene su vieja costumbre. El pastor Javier decía que un drogadicto no podemos cambiar su costumbre porque ya hoy aceptó a Cristo, sino es que el Espíritu Santo va a hacer que él deje de hacerlo. No es Leonardo ni el pastor Sergio que va a obligar a esa persona porque ella es cristiano, no. Tienes que enseñar que hay un Señor que te ve santo, que te ve limpio, y esa persona va a sufrir una transformación y va a dejar los hábitos que tenía en su nueva naturaleza para andar y caminar en santidad. Y Pablo usaba esa metáfora en la gente de Corintio. ¿Por qué? Para culparlos de lo que estaban haciendo mal, no, para enseñarle, para reprenderle, pero reprenderle de cómo, en el amor. Pablo les recordaba quién son ellos en su espíritu para sacarlos del lodo. La transformación diaria, mis amados, ocurre cuando actuamos conforme a nuestra identidad y no conforme a la vieja naturaleza. Tu nueva identidad es ser un hijo de Dios. Tu nueva identidad es caminar conforme a la gracia del Señor. Y tu nueva identidad es como dice la palabra. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahí se las dejo. Para concluir, mis amados, yo creo que la redención es una verdad absoluta que opera en nuestras vidas. Nosotros, un principio, cuando iniciamos el estado de la gracia, hablábamos de la operatividad, pastor, ¿se acuerda? La operatividad, no me recuerdo cómo era que se llama, el título que tenía. Pero esa operatividad ocurre en el día a día de las personas. Y cada vez que hablamos temas cristocéntricos, Cristo basado en las escrituras, debemos recordar que el pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Y legalmente ya no le pertenecemos a la esclavitud. Pero muchas personas hoy se consideran esclavos todavía de la esclavitud. Siempre quieren mantenerse en layo. Yo digo que de alguna forma para sentirse superior a las demás personas, pero recordemos que todos somos hijos de Dios, hechos en espíritu, y todos somos delante del Cristo, aún delante de Dios, todos somos iguales. No hay ni un mayor ni menor. Todos somos igualitos delante de Él. Todos tenemos, como decir, la misma estatura, la misma redención, la misma unción, como dicen muchos. Es el mismo ser para todo el mundo. No hay poder
a una unción mucho mayor. Yo siempre uso el ejemplo cuando vemos Dragon Ball Z, vemos que hay un personaje que cambia de color, es porque tiene un super poder que se convierte en Super Saiyajin. Y hay niveles de Super Saiyajin. No, nosotros no somos eso. Comunes y corrientes, pero ¿qué? De un reino, dice la palabra. Somos distintos, no somos de este mundo, somos de un reino mucho mejor. Y cuando tú entiendes la palabra redención en tu vida y es conforme a tu palabra, a tu creencia, a tu identidad de hijo, no hay poder humano que pueda cambiar esa posición. Y sobre todo, dejarte de llamar de que eres esclavo, dejar de señalar, dejar de marcar a las personas por su pasado. Y recordemos que cada uno de nosotros tenemos un pasado muy distinto a las personas, pero que estamos creyéndole a un Señor, estamos creyendo que somos hijos amados y sobre todo que la gracia y la paz del Señor está entronada en cada uno de nosotros. Pastor Javier. Bien. Bueno, yo creo que a medida que uno vaya leyendo, escuchando este mensaje, muchos paradigmas, muchas fortalezas en su mente se van a ir derrumbando acerca de este tema de la redención, de la justificación. No podemos hablar de redención si no hablamos justificación. No se puede no hablar. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la ley? Bueno, bien, Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, redimirte de la maldición de la ley, que es pecado, que es el pecado, o sea, trae libertad, ¿sí? Te trae libertad. Puedes ahora entender las cosas de otra manera, mirar las cartas paulinas, por ejemplo, desde otras perspectivas, ¿no? Sin condenarte, entender de que fuiste justificados gratuitamente por medio de su sangre, por medio de su redención, ¿sí? Esto es importante entenderlo, es muy importante, amados. Así que no sé si ya vamos culminando con este tema, y después, obviamente, seguimos, obviamente, el próximo lunes, ¿sí? Yo agradecido, pastores, no sé si alguno más quiere compartir algo más, nos quedan unos minutitos y ya lo finalizamos. Y agradecer a todos, ¿no? A todos los que se han conectado, a aquellos que han compartido también este live en sus perfiles, en WhatsApp. Agradecemos a todos, ¿sí? A todos. Pero bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo o ya podemos ir finalizando el programa de Staff de la Gracia. Creo que ya estamos por ahí muy agotados ahí con la pila, ¿no? Sí. Quería concluir nada más con 4 puntos, pero ya no nos da mucho tiempo, así es que mejor hay que cerrar el programa. Y fuerte abrazo a todos, honor poder estar aquí con los pastores Leonardo y Javier y a toda la familia de la fe. Enviamos un abrazote desde Jalisco, México, les amamos y esperamos haber sido de edificación este programa para sus vidas. Compártalo. Fuerte abrazo. Bien. Bendecidos en Cristo. Espérenos el próximo lunes, sí, a la misma hora, 7 de la tarde vamos a estar, sí. Vamos a ver, por las dudas nos conectamos, vamos a tratar de conectarnos un poquito antes para si hay alguna algo que se complica, pero nos estamos viendo el próximo lunes, esté ahí atento, agende, anote. ¿Cómo? Así que bueno. Cualquier detalle técnico. Claro, a veces nos pasa. Pero bueno, ahí estamos. Así que un abrazo grande de acá de Sudamérica, sí, desde el sur de América, sí. Los sudamericanos somos nosotros, así que bueno, mandamos un abrazo a todo el norte de América, sí, porque estamos abajo nosotros. No, junto con los chilenos lo tenemos al lado. Le mandamos un abrazo grande. Sean muy bendecidos, escuchen mensaje nuevamente, mándenos mensajes si usted quiere, si tiene dudas, nos puede enviar. Pastor Leonardo, muchas gracias, Pastor Sergio,
muchísimas gracias. Y así que bueno, hasta acá llegamos, mandamos un abrazo grande, no sé si Pastor Leonardo quiere saludar, pero bueno, yo ya también culmino y te lo dejo a vos, Pastor Leonardo, y ya cerramos. Bueno, sí, vamos cerrando, vamos a saludar a los hermanos que se conectaron, a la hermana Guadalupe Vargas, Nancy Lazo desde Perú, al pastor Zurita de Caracas, Venezuela. Y bueno, un fuerte abrazo al pastor Ricardo, que siempre está conectado, siempre está atento a nuestras conexiones. Bueno, y como dijo el pastor Javier, desde la Tierra del Fuego hasta Norteamérica estamos presentes. Y bueno, seguimos avanzando en la edificación del reino, y que la gracia y la paz del Señor cubra cada persona, que sea Él llenando cada día en ese amor eterno, en esa gracia Amén. bendita gracia que cubre cada multitud de pecados, y sobre todo te lleva a transformar una vida de gloria en gloria, basado en el amor y no en la condenación que muchos creen que el Señor es un Dios que condena, es un Dios que destruye, más un Señor que ama a cada uno de sus hijos. Y así fue representado desde el hijo pródigo, desde el que se fue y el que se quedó. Son el ejemplo vivo de que ese amor de Dios está siempre presente. A uno le dice, te fuiste, pero yo te amo. Y al que se quedó, todo lo mío ha sido tuyo. Y entonces debemos de abrazar esos mensajes bonitos, escondidos, que está en cada uno de esas palabras hermosas que es la Biblia, y que te trae vida eterna, sobre todo paz y comunión con los hermanos. Bendiciones a todos, y que la gracia y la paz del Señor reine en cada hogar. Bendiciones.